فرحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas, este espacio de Córdoba Internacional que, como siempre, está a su disposición para contestar a sus preguntas, sus dudas relacionadas con el Islam, con la jurisprudencia islámica. Hoy, lunes, estamos a 12 del primer mes del año lunar musulmán Muharram de 1437, equivalente correspondiente al 26 de octubre del 2015, y estoy rodeado por mis dos queridos hermanos. A mi derecha, Mohammed Said Alil. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muy bien. Y Tawfiq Shaddad al-Harraq. Assalamu alaikum. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo con nosotros aquí en Consultas Islámicas. Cualquier duda que tengan la pueden comunicar a través de las diferentes vías que tiene este programa, que son las siguientes. Tienen el teléfono, el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51. Si llaman desde fuera de España, simplemente marquen el prefijo del país, que es el 0034. También tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y tienen la página de Consultas Islámicas en Facebook, que es facebook.com/consultas islámicas. Ahí nos pueden enviar un mensaje por privado y estaremos encantados, inshallah, de plantearlo en directo. Hermanos, empezar con un tema introductorio en estas fechas. Queríamos hablar acerca de zakat, ¿no? Muchas veces algunos hermanos, algunas hermanas se olvidan de este pilar, ¿no? Es un pilar del Islam, uno de los 5 pilares del Islam, el tercer pilar del Islam, y por lo tanto creo que es bastante importante hacer un recordatorio acerca de este tema, el tema del zakat, el azaque, el tributo que cada uno de nosotros que tenga ese mínimo imponible, ese mínimo de riqueza, tiene que dar a los más pobres, los más desamparados. ¿Algún comentario, alguna introducción, alguna indicación acerca de este tema tan importante? En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad es un tema bastante importante. A veces ha sido siempre una asignatura pendiente de hacer autocrítica nuestra, la verdad. La zaque, hay que dar gracias que esta palabra es castellana, aunque se ha olvidado un poco. Se ha castellanizado. Se ha castellanizado, la verdad. No solamente forma parte de la esencia del Islam, además ya es de los 5 clásicos célebres pilares del Islam. Hay que dejar claro que cuando hablamos de estos pilares, de la zakat y de los pilares del Islam, es algo que ya forma parte y debe formar parte del patrimonio de la humanidad. No es algo solamente exclusivo de los musulmanes. Se ha tomado la filosofía griega como patrimonio de la humanidad romana, y yo creo que es ahora que también nos abrimos, toda la sociedad humana, que podemos como musulmanes aportar desde lo más sagrado, espiritual y económico, dar una ética a esta economía salvaje que estamos viviendo ahora. Sería, yo creo que es de muy bienvenida estas ideas. Esto que dices es muy importante, pero poco podemos hacer al respecto si los propios musulmanes han abandonado el pilar. Es lamentable, pero con estos programas, nuestro granito de arena, yo creo, inshallah, poco a poco vamos un poco despertando conciencias y aportando, y seguramente con el poco que estamos haciendo, Allah va a bendecer nuestra labor y nuestra tarea. Yo creo que la zakat es un aporte que aporta la filosofía económica islámica a la sociedad humana, teniendo en cuenta el fracaso del comunismo, el fracaso del socialismo, el fracaso del capitalismo salvaje, el liberalismo, el neoliberalismo. Es hora que la sociedad se abre, que estudie estos valores económicos de lo más sagrado de la economía islámica, que se abra un poco. Yo creo, alhamdulillah, ahora en las universidades llamamos las facultades de economía y los estudios que toman en cuenta estos aportes islámicos, y todo para el bienestar de toda la humanidad. No estamos hablando solamente en un gueto
concepto cultural religioso cerrado de los musulmanes a los musulmanes. Al contrario. Muy importante De esto que ahí dices. la zaka en su propia esencia lingüística. Esto es importante porque el Islam, los hermanos islam deben saber algo muy importante. Definir los términos de una manera léxica en lengua árabe y después la manera, digamos, un poco religiosa. Haciendo la zaka, pues aumentamos y purificamos. ¿Qué aumentamos y qué purificamos? Aumentamos nuestros bienes materiales por la promesa de Allah y de su mensajero en las nobles áreas del Corán y purificamos el yo, el ego, que es una barrera para no dar, para entregar este zaka. Barakallahu fik, por esta introducción tan importante que ha abordado el tema de la zaque desde el punto de vista o la reivindicación, mejor dicho, compartimos con todos. de que se estudie, se analice el zaque, que quizá sea un aporte bastante importante a la economía y al funcionamiento de la economía. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir al respecto? ¿Alguna introducción también? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Yo añadiría al aspecto de la purificación, que es no simplemente una purificación para la persona que saca el zakah, que efectivamente lo es, y toma de sus bienes y su riqueza una limosna y una caridad que les purifica y les eleva, ¿no? Una purificación efectivamente económica y una elevación también espiritual a la propia persona que se libera de esos instintos ávaros y esos instintos codiciosos, de aferrarse a lo mundano, a lo material, y también es una purificación al corazón de aquellas personas desafortunadas para crear un equilibrio social, ¿no? Purificar de alguna manera también la sociedad. Una concordia entre los más pudientes y los efectivamente, una solidaridad y una implicación social y también un equilibrio económico dentro de la sociedad, entre las diferentes clases. Esa es la filosofía del zaque, que Allah subhanahu wa ta'ala ha tenido en cuenta las partes vulnerables. Por su misericordia, por su voluntad ha determinado que tengamos sustentos diferentes, que tengamos riquezas diferentes, pero ahí está la prueba de que los que tienen que ser solidarios con los que no tienen. Pero no lo ha dejado como una cuestión secundaria, una cuestión voluntaria, como algo de la caridad humana, ¿no? Algo que emana desde la misericordia y la compasión que podamos sentir unos hacia otros y que no puedan sentir en algunas veces unos hacia otros, sino lo ha establecido como un pilar. Una obligación. Una obligación para proteger ese derecho de esas categorías vulnerables, esas categorías necesitadas que afectarían el conjunto de la sociedad al sentirse desamparadas y generarían un desequilibrio que conllevaría a problemas sociales, ¿no? A la desestructuración social. Sí. Allah subhanahu wa ta'ala lo dispuso como una obligación, como un pilar para proteger el derecho de esos pobres. Por lo tanto, cualquier persona que cumple con ese mínimo y con los requisitos establecidos en nuestra jurisprudencia tiene la obligación de ayudar, tiene la obligación de sacar parte de su riqueza para ser solidario con los que menos tienen, y ha establecido un mecanismo de medidas disciplinarias, de reglamento que protege ese azaque y esa limosna a través de castigos y digamos implicaciones jurídicas en la vida y medidas punitivas, ¿no? Medidas punitivas en esta vida y también un castigo en la otra vida, para que así tengamos muy en cuenta, y lamentablemente, como bien habéis mencionado al inicio de la intervención, aun siendo un pilar, aun siendo algo muy fundamental para el sistema económico de toda la sociedad, no simplemente de la sociedad musulmana, y hablando de la sociedad musulmana que ha adoptado el Islam como modelo de vida, más todavía es un pilar totalmente olvidado, y mucha gente no paga el derecho de los pobres en su riqueza que ha mandado Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, por esta introducción, tal y como decía el hermano Sofik al principio, decía que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prometido una recompensa en el más allá, en la otra vida, pero también a nivel mundano, digamos que el azaque aumenta el poder adquisitivo de la sociedad. Cuando la sociedad es solidaria y el poder adquisitivo se eleva o aumenta, los propios ricos se ven, digamos,
beneficiados por ello, ¿no? Sí, aparte de estos beneficios un poco económicos que donde emana esta filosofía islámica de la hermandad y la solidaridad entre todos los miembros de la sociedad, y creo que el concepto básico de la zakat, si lo entendemos, es la organización, pero en el mismo tiempo también te da a entender un poco cuando Allah habla de la importancia y la obligación de zakat, se dirige al jefe de los musulmanes, al jefe del Estado, al responsable de la comunidad. Para cumplir con este mandamiento de zakat debemos organizarnos. Khudh min amwalihim sadaqatan. Toma de sus bienes. A quien se dirige a un jefe, esto implica que los propios musulmanes deben entender una filosofía política para conseguir las zakat. Si no estamos organizados, si ahí no hay un ministerio, si no hay un departamento, ahí donde hemos fallado nosotros. Es importante entender esto. Para cumplir el zakat, esto ya implica de una manera directa la propia organización, de una manera estatal, política, organizativa. Y este es un fallo que, por supuesto, la zakat se ha dejado solamente a la voluntad personal de las caridades de las personas. Pero al contrario, es un deber, es un pilarísimo de la propia religión islámica. Un pilar fundamental. Y hoy en día, en el siglo XXI, pues en nuestras sociedades donde vivimos siempre se menciona el pago de los impuestos como prueba de nuestra ciudadanía, ¿no? Y el pago de la zakat es una muestra, una prueba de nuestra pertenencia también al Islam, ¿no es así? Exactamente, y aparte debemos reivindicar este pilar, no solamente para un poco subsanar la situación económica, pero también a nivel mercantil, a nivel económico, pero a grosso modo. La gente se pregunta, por ejemplo, un fenómeno tan complicado como la inmigración. Muchísima gente, si tenía trabajo en su propio país, en el caso donde se cumplía con el pilar de zakat, y no creo que esta gente iba a dejar su propio país para buscar un destino desconocido, incluso arriesgarse su propia vida. Este pilar yo creo que subsana la situación económica a nivel local, nacional e incluso internacional. Y ahí yo creo que sus frutos mundanales ya se notan en una crisis tan complicada que ahora muchos gobiernos están pues teniendo cierta dificultad, yo creo que si lo toman de los preceptos islámicos, yo creo que el Islam puede aportar muchísimo. La zakat es una institución en este caso, tal y como es también una institución olvidada, cada vez más en desuso, que son las awqaf, ¿no? Awqaf, o también conocida en algunos países como habus, son algunas fundaciones locales que llevan a cabo trabajos humanitarios, ayudan a familias. Es lo que hoy, por ejemplo, las fundaciones, yo los llamo, la awqaf es la sociedad civil. Así es. Es todo lo que hoy lo hace la sociedad civil. Enfrente de lo que es el gobierno, el Islam ya lo reivindicó desde el primer día. Hace siglos que... Hace siglos, y hay que reivindicar esto del awqaf. Por supuesto hay que reivindicarlo y recuperarlo, sea como sea, inshallah, porque la sociedad en conjunto, musulmanes y no musulmanes, siempre se han visto beneficiados por ello. Una mención rápida, si es posible, acerca de esta fecha, que es Ashura, que tuvimos hace 2 días, el día sábado, aquí en España. Muchos medios de comunicación siempre en esta fecha se hacen eco de ciertas celebraciones en Irak, en Irán, en otras, digamos, regiones del mundo donde hay comunidades chiitas, de las flagelaciones, algunas, digamos, escenas sangrientas que se producen en estas fechas, y lo reproducen y se hacen eco de ellos como si es parte del Islam. ¿Algo que decir al respecto? Dejar claro que no tiene nada que ver en absoluto con el Islam, ni viene mencionada en ninguna de nuestras referencias, y recalcar también que incluso dentro de la corriente chií no goza del consenso, sino muchas de las grandes autoridades, las grandes referencias dentro del chiismo, pues lo niegan, lo critican y lo prohíben totalmente. Y tiene una tradición totalmente ajena al Islam, una tradición pagana, que importaron algunos de los grupos que se sumaron a la corriente chií de la cultura hindú y de la cultura de ciertos grupos asiáticos que hacían esas prácticas. Y muchas de sus referencias lo niegan totalmente. Tienen 2 prácticas, una que es el latm, es pegarse en señal de luto por la muerte, por el martirio del Imam al-Hussein, y otra es herirse, flagelarse con
cuchillos y con algunas cadenas, etcétera, y herirse en sus objetos cortantes en sus cabezas y en sus cuerpos y en sus espaldas, y hacerlo públicamente y manifestarlo como una señal de luto y acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala a través de ello. Es totalmente ajeno al Islam, es totalmente contradictorio a la base del Islam. Hay hadices que prohíben directamente y tajantemente cualquier manifestación negativa en el caso de las muertes o en el caso de las pérdidas de los seres queridos. El luto tiene que ser algo muy respetuoso, sin arrancarse los pelos, sin pegarse, sin arrancar las vestiduras, sin gritar, sin maldecir el destino. Esto en caso de luto por una persona. Por una persona cercana, un familiar, etc. Cualquier muestra de, digamos, de rechazo y de dolor que salga de lo humanamente coherente, ¿no? lo que sería una manifestación de los sentimientos naturalmente, de manera natural, es algo normal, es algo totalmente respetado en el Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lloró por la muerte de su hijo. Y es algo que el Islam entiende, es la compasión, es la misericordia, son los sentimientos de parentesco que sentimos hacia nuestros seres queridos, y nos duelen algunos sucesos, pero que ello nos lleve a maldecir el destino y salir de esa manera a decir que eso forma parte del Islam y manchar la imagen del Islam y de los musulmanes es totalmente contradictorio. Incluso haciendo una investigación y haciendo, digamos, una crítica objetiva dentro de la corriente, sí, aunque no tengamos mucho en común en ciertos aspectos, es algo rechazado, es algo totalmente criticado por las referencias y por las autoridades religiosas, salvo algunos extremistas. Por lo tanto, hay que ser justo en ese aspecto. Es decir, que no son las autoridades chiíes las que... bueno, generalmente hablando, ¿no? Ni es algo consensuado, ni forma parte de la práctica y la creencia de la corriente sí, sino de una facción que ha llevado esa práctica a los extremos, digamos, importándola de otras realidades y otras culturas. Barakallahu Fik, por esta respuesta, hermano Taufik, te planteo la siguiente pregunta. Nos preguntan en las redes sociales diciendo: soy musulmán de nacimiento y me he hecho donante de órganos, y estoy pensando en ser también donante de médula. ¿Eso está permitido para un musulmán o es haram, o es ilícito? Sí, solamente añadir algo a lo que ha dicho el Imam Sí, por el tema de la flagelación de los hermanos chiitas. Es algo que se ha introducido ya muy tarde, después de 60 años de la hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya no forma parte ni del Corán, ni de la Sunna, ni de las tres primeras de estas generaciones del Islam. Y no vamos a legislar algo después de 60 años y que así formando parte de un rito, y mucho menos. Hombre, dudo que las flagelaciones en sí hayan sido introducidas 60 años después de la muerte del profeta. Creo que es muchísimo más tarde. Muchísimo más tarde, incluso nos constan textos de los hermanos chiitas, del propio Hussein, del Baqir, de Ja'far Sadiq, pues prohibiendo estos hechos, que esto coincide con la filosofía islámica de aceptar el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Estás diciendo que Ja'far Sadiq es chií? No, ellos lo toman como un imán para ellos, aunque sabemos y consta en toda la historia. Es que has dicho de los hermanos chiíes como el Baqir. Siguiendo sus, digamos, referencias, porque cuando ellos escuchan algo de sus propios imanes, como ellos lo han tomado, aunque sabemos todos que ningún imán de estos ellos lo han declarado chiita, ni él mismo le ha atribuido un líder o imán o mucho menos. Pero textos, si ellos de verdad respetan a estos presuntos imames, yo creo que ahí está muy claro lo que ha dicho el Hussein, el propio Hussein, que Allah esté complacido con él, Ja'far Sadiq, con un consenso ante cualquier catástrofe, muerte de un ser querido, pues hay que aceptar el decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala, lo agradable y lo desagradable. Antes de pasar a la pregunta de los donantes, quiero hacer hincapié. Ja'far Sadiq es un imán para nosotros, los suníes, hermano. Por supuesto, todos los imames son considerados gente noble, gente de virtud, gente de honestidad, de religiosidad, de parentesco con nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, forman parte de la casa profética. Para nosotros Al-Sunnah wal Jama'a son totalmente respetados, amados. Los que más amamos los que más aman a los descendientes del profeta son Al-Sunnah wal Jama'a, por supuesto, y les debemos un respeto, les debemos veneración, ellos y toda
y todos los compañeros de nuestro querido y amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La casa profética para nosotros es la herencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en todos los aspectos, merecen todo el amor y nos acercamos a Allah subhanahu wa ta'ala a través del amor de la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los mismos compañeros del profeta, sobre todo los más destacados como pueden ser Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu warda, Umar radiyallahu anhu warda, Uthman radiyallahu anhu warda, Ali radiyallahu anhu warda y el resto de los grandes sahaba que han hecho muchísimo para el Islam y que han hecho muchísimo por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y gracias a su sacrificio, gracias a su dedicación, hoy en día estamos disfrutando de esta maravillosa religión. Sí, Jafar Sadiq en concreto es más respetado. Yo creo que todos sabemos que ha sido profesor y maestro de dos grandes imanes de las 4 escuelas, de Abu Hanifa y del Imam Malik, y ahí está, digamos, este fiqh Jafari o esta jurisprudencia Jafari que hasta hoy se estudia en todas las universidades islámicas, desde el Azhar hasta el Qarawiyyin. Incluso se considera este fiqh Jafari, esta jurisprudencia, como una quinta escuela. Dentro y ahí está donde está, digamos, esta tolerancia, entre comillas, la palabra tolerancia, del tratar al otro. Pero una cosa... Con justicia y con objetividad. Exacto. ¿No? El Ayatollah al-Udma, una de las grandes referencias, Mohammed Mahdi Shamsuddin, que era el presidente del Consejo Shia libanés, en su famoso libro Al-Hussein fil Wajdan Shabi, el Imam al-Hussein y la conciencia popular, propuso algo muy interesante, como un fatwa junto con 60 grandes referencias de los Shia, de abolir esta práctica de la flagelación y la sangre de esta manera, en algo tan interesante, que era, en este día, si de verdad amáis al Imam al-Hussein y queréis celebrar su, digamos, su memoria, ¿por qué no donáis sangre? Él propuso donación de sangre. Y así ya reivindicas el espíritu, la revolución y todo lo que el Imam Hussein, pero algo que da vida. Productivo. ¿No? Productivo. Y se rechazó toda esta fatwa. Pues sabiendo que el mismo ahora actual, el Ayatollah al-Udma Khamenei, el jefe supremo de Irán, también tiene una fatwa conocida de prohibir, que no es un acto shi'i esto. Así es. Y de ahí a tu pregunta, que también en donaciones... ¿Tiene algo que ver con la donación? Sí, si de verdad los chiitas hacen esto de donar sangre, yo creo que van a dar otra imagen. En vez de derramarla en las calles, pues donarla a los más necesitan. Y esto, pues, en cuanto a la donación de órganos, que él es donante de órganos, esto ya lo hemos tratado en muchísimas ocasiones, dice, yo estoy pensando también en ser donante de médula, y pregunta si es lícito o ilícito dentro de Islam. En la misma categoría, siempre sabiendo que la donación en Islam es un trabajo muy elevado y recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala, teniendo en cuenta la causalidad, وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, quien da vida por cualquier medio, sea por donación, siempre de los miembros que no afectan a la propia salud de la propia persona, y se está, digamos, esta persona muerta por testamento, sino por consentimiento del tutor. Y esto más o menos las condiciones que pone el Islam. ¿Algo que añadir, hermano Hussein? Animar a todos los hermanos y todas las hermanas que se hagan donantes tanto de sangre como de órganos, como de todo lo que puedan, respetando esos requisitos en nuestra jurisprudencia. Es algo muy loable, es algo muy humano, es algo muy necesario y aporta vida a los demás, y es una cuenta corriente en los casos de la muerte de una persona, darle vida a otra, y que a través de esa donación de órganos te cuente mientras... ahí está, que una persona recupere la calidad de vida, que recupere su vida, que se cure de su enfermedad a través de esa donación, sea de sangre o de órganos. Islámicamente es totalmente permitido. Hay un pequeño debate que lo que viene a hacer al final es marcar unos requisitos que la mayoría de las veces se respetan y se contemplan, por lo tanto es algo muy, muy interesante. ¿Se considera como sadaqa jariya? Es decir, por supuesto, una limosna, un acto de caridad corriente, porque, y aparte tenemos la lea famosa de Surat al-Ma'idah, man ahya fakannama ahya an-nasa jami'a, aquella persona que ayude a dar vida o proteger una vida o mejorar o salvar una vida o mejorar la calidad de vida de un ser humano, es como si lo hubiese hecho con toda la humanidad, como si hubiese salvado a toda la humanidad, como si hubiese salvado a todos los seres humanos. Es algo muy, muy recompensado y muy virtuoso en nuestra religión. La pregunta de Naufal es la siguiente, dice: Assalamu alaikum, hermanos.
Quisiera saber si un musulmán puede estar en el ejército, ya que hay algunas personas que dicen lo contrario. Me gustaría que se me sacara de duda. Yo no veo nada de malo en ello, añade. Y nosotros lo mismo, no vemos nada de malo en ello, ya lo hemos dejado claro más de una vez, aunque algunos medios malintencionados han intentado tergiversar nuestras declaraciones y han querido crear una alarma, pero el propio vídeo digamos, derrumba toda esa teoría falsa y esa difamación y esa calumnia. Por supuesto, como musulmanes tenemos que estar presentes en todos los cuerpos del Estado, los cuerpos de seguridad, teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestros valores y respetando, exigiendo los derechos que nos garantiza nuestra Constitución y nuestro código, ¿no? Los musulmanes deben, si quieren, participar en todos los aspectos de la vida ciudadana, incluido pues, el aspecto de la seguridad, alistarse en cuerpos de seguridad, sean policía local, guardia civil, policía nacional, ejército, por supuesto siempre respetando o exigiendo sus derechos que están reconocidos y estipulados y garantizados por la propia Constitución en aquello que afecta a su confesión o es contradictorio con los valores del Islam o tienen algún trato especial en el sentido de respetar su dieta, su alimentación, los momentos de rezo, los símbolos religiosos, disfrutar las fiestas religiosas, cosa que está reconocida, y está estipulada por ley y no hay ningún impedimento jurídico en ello. ¿Algo que añadir, hermano? No, al contrario, desde nuestra condición de ciudadanos, yo creo que el debate está zanjado. Somos ciudadanos de este país, amamos lo que ama todo el mundo y nos alegra lo que alegra a todo el mundo y deber nuestro defender a nuestro país. Pertenecemos a este país. Si planteamos este tipo de preguntas, pues ya como si no pertenecemos a este país, si no amamos a este país, si vamos a hacer unas lecturas selectivas, esto sí, esto no. Somos ciudadanos, punto final. ¿Esto qué implica? Implica derechos, obligaciones. Desde la primera carta magna que hizo nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trató a todos por igual, ciudadanos del Medina Munawwara, derechos y obligaciones. Esto luz y da pues perceladas muy interesantes hasta hoy en día. Yo creo que los hermanos deben tener esto muy claro. Somos ciudadanos musulmanes y españoles, cumplimos con nuestras obligaciones y, al mismo tiempo, por supuesto, reivindicar nuestros derechos. Y de ahí tenemos que estar presentes en todos los ámbitos de la sociedad y trabajar codo a codo con el conjunto de la ciudadanía para el bienestar de esta sociedad, islámicamente hablando. Muy interesante lo que dices, hermano Taufik. Es nuestro deber también, pero el deber del Estado también es tratarnos como ciudadanos. Hay un diálogo, estamos en un Estado de nación, de derecho, y por supuesto, hablando claro siempre se entiende la gente. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? El papel, digamos, o la imagen de los soldados musulmanes dentro del cuerpo, dentro del ejército, dentro de los cuerpos de seguridad, es una imagen ejemplar. Y es un servicio ejemplar que debe de extrapolarse a otros ámbitos del Estado, ¿no? La misma experiencia que se está viviendo con los musulmanes en el ejército, en los cuerpos de seguridad, debe de estar reflejada en otros organismos, en la administración, en los ministerios, en los ayuntamientos, en las concejalías, etcétera, cosa que echamos en falta. Pues es una imagen ejemplar, aunque en algunas ocasiones algunos periodistas, algunos diarios quieran manciarla de alguna forma y mancharla de alguna forma, vinculando a algunos del ejército con ciertos grupos terroristas, etc. Pero aunque haya un caso en todo el conjunto de los musulmanes dentro del ejército, pues no deja de ser la manzana, digamos, que estropea. No quiero decir la manzana podrida, pero la manzana que estropea, digamos, un conjunto bastante grande, ¿no? Especialmente en algunas ciudades. Como pueden existir otros ejemplos en el otro bando que pertenezcan a facciones ultraderechistas y radicales de tinte religioso o xenófobo o terrorista incluso. O sea, son casos aislados que no podemos a través de ellos... Son la excepción. La excepción y a través de ello estigmatizar a toda una comunidad y a todo un cuerpo tan importante como es el ejército del Estado. Barakallahu, que una pregunta antes de ir a una pausa, inshallah. Nos pregunta una hermana lo siguiente, dice: buenas tardes, gracias por la labor que hacéis. Empecé a ayunar los días de Ashura. Empecé el viernes, sábado y
mi pensamiento, su intención era hacer el domingo también, pero el caso es que mi marido quiso mantener relaciones con ella y terminó ella cediendo, dice. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo subsanar el no guardar ese día si mi intención era ayunar? Gracias y un saludo. Debemos decir la hermana que no hay ningún problema en este caso, siempre cuando se trata de un ayuno voluntario. El caso de Ashura, en su caso, es un ayuno náfila voluntario. Si ella decide incluso romperlo, no hay ningún problema. El debate de recuperarlo o no, pues yo no veo que hace falta que lo recupere, pero siempre respetamos la opinión de la escuela Shafi'i y ellos ven que es mejor recuperar porque se ha hecho una niña y todo esto, y ahí lo dejamos en el libre albedrío de la hermana. El Jumhur, la mayoría de los eruditos y las escuelas dicen que no hace porque falta. no está relacionado con una causa y no lo podemos comparar con el ayuno obligatorio, pero primero que la hermana se siente contenta que no ha, digamos, Obligada. que no ha cometido un error, una falta, los dos, en este caso la pareja. Y en el caso si ella, pues para tranquilizar su conciencia y aceptando la opinión de los Shafi'i, quiere recuperar este día, no hay ningún problema, aunque yo soy con la otra opinión. Sin estar obligada a ello. Barakallahu fik, nos vamos a una muy corta pausa y volvemos enseguida, inshallah, en Consultas Islámicas. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Seguimos con algunas preguntas que nos llegan en las redes sociales. Nos preguntan lo siguiente, dicen... Rabah nos pregunta lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, perdonad las molestias, pero sois las únicas personas que me pueden ayudar con esta pregunta. Estoy pensando seriamente en ponerme el hijab, no el pañuelo, es decir, ella habla del hijab con todo lo que ello conlleva, pero no sé leer árabe, ya voy a la mezquita a estudiarlo y necesito saber qué pone en el Corán relacionado con este tema, por qué hay que llevarlo, por qué hay que llevar el hijab. Me lo explican, pero yo entiendo mejor el castellano. Si nosotros podemos darle, digamos, una explicación resumida de los textos, tanto del Corán, porque ella menciona el Corán, como la Sunna también, cuando habla del hijab, ¿no? Sí, a ver. Sí, primero debemos felicitar a la hermana por esta noble y importante decisión en su vida. También darle las gracias por toda esta confianza que ha depositado en nosotros. Nosotros desde lo más humilde pues queremos también tener recompensa en esta decisión, que Allah nos recompense a todos, inshallah. Primero la hermana debe saber que por la condición de ser musulmana, es decir, sierva de Allah subhanahu wa ta'ala, amamos a Allah subhanahu wa ta'ala y nos gustaría siempre estar presente donde y cuando en todo lo que a Allah le agradece. De ahí Allah subhanahu wa ta'ala como musulmana pues le ha puesto ciertas normas y ciertos principios y ciertos mandamientos. Igual de la misma manera que ha puesto a su hermano el hombre. El musulmán o la musulmana para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, por amor a Allah subhanahu wa ta'ala y por esperanza a su inmensa recompensa. Esto es el objetivo primordial y final que debemos tener. Tener solamente la manera que vamos a cumplir por orden, por un código penal o civil, si haces esto y no haces esto. Castigo. Castigo es no entender muy bien la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el amor que debemos. Y el amor a Allah, nuestro Creador. Allah, por definición, siempre quiere nuestra felicidad, siempre quiere el bien para nosotros. Y de ahí, pues, Allah subhanahu wa ta'ala nos recomienda, nos ordena ciertas cosas para nuestro bien, para nuestra felicidad y para también recibir esta gran recompensa. En este caso, en más de 8 aleyas coránicas entre las dos suras, Surat Nur, la luz, y Surat al-Ahzab, los aliados, hay más de 8 aleyas explícitas, alhamdulillah, que hablan de esta vestimenta islámica. Felicito a la hermana, subrayo lo que ha dicho, el hijab, no el pañuelo. Esto siempre lo hemos dejado más claro, muy claro en esto de separar entre un trozo de tela y todo lo que es la vestimenta y la filosofía, el espíritu islámico, sea para el hombre o sea para la mujer. 8 aliyas que hablan de la vestimenta de la hermana
y más de 25 hadices auténticos de nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hablan de la vestimenta de la hermana musulmana, y un consenso de 15 siglos de toda la umma musulmana que se han puesto de acuerdo sobre cómo debe vestirse la hermana musulmana. Yo creo que esto es una gran riqueza que debemos tener en cuenta. Dos, para estar un poco feliz con tu propia personalidad islámica, es importante tener esto. Tengo creencias, pero las creencias deben manifestar en tu conducta, en tu comportamiento. No somos unas máquinas o unos robots que solamente almacenamos datos y memorizamos leyes coránicas, pero luego en nuestra vida de cada día no se nota, no se palpa estos principios islámicos. Es decir, la persona que se limita a las creencias puede sentirse dividida en su día a día. Hay que, alhamdulillah, incrementar este bien. Creemos en un conjunto de creencias islámicas, pero debemos plasmarlas en nuestra conducta. Y una de ellas es cómo vestirnos. Si Allah nos ha ordenado rezar, nos ha ordenado ayunar, es el mismo subhanahu wa ta'ala glorificado, es que nos ha ordenado vestir de una manera u otra. Y si cumplimos las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala con el salat, con el ayuno, con la oración, con el azaki, yo creo que de la misma manera debemos cumplir también de la manera de vestirnos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego también debemos estar acorde con lo que nuestras creencias y lo que también predicamos y adelante de nuestros hijos. Yo creo que estos valores, la vestimenta islámica como espíritu, como filosofía, para nosotros, y luego también es una mujer que va vistiendo estos mandamientos o siguiendo la manera islámica de vestir, es un mensaje para la sociedad, no solamente para su propia hija. Una mujer con su ropa islámica está haciendo un gran labor en la visibilidad del Islam en la sociedad, en la reivindicación de los derechos. Y en la educación de los niños. Y en la educación de los niños. Porque ella nos dice también lo siguiente, porque el mensaje es un poco más largo y no he leído esta última parte. Dice, nunca había tenido la necesidad y el pensamiento tan fuerte de ponérmelo, pero tengo una hija y quiero ser un buen ejemplo para ella, necesito el empujón definitivo para hacer o llevar a cabo esta práctica, ¿no? Pues el empujón es esto: amas a Allah subhanahu wa ta'ala, sabiendo que Allah te ama y te quiere, pues agradece a Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida. Allah subhanahu wa ta'ala te va a recompensar en esta y en la otra, y esto se va teniendo tu propia personalidad acorde a los valores islámicos. Serás inshallah feliz, y luego pues todo lo que tú crees y practicas, estarás en un conjunto, y esto te da fortaleza a tu personalidad, y de ahí cara a la sociedad, cara a tus hijos, cara incluso a estos valores, a la visibilidad de la sociedad musulmana, a reivindicar nuestros derechos en el trabajo, en las empresas. Todo esto la hermana pues debe aportar, y va a aportar muchísimo, inshallah, con esta decisión. Barakallahu fik, esta motivación, digamos, nadie mejor que las mujeres musulmanes que ya llevan el hijab para que no está sola, hay que tenerlo también, como conjunto de la sociedad. Sí. Ella, junto con las hermanas, junto con estos musulmanes españoles, europeos, todos, inshallah, codo a codo podemos hacerlo. Por supuesto. Barakallahu fik. Hermano Mohamed Said, algo que añadir, y también ella hace, digamos, esa dicotomía o esa diferenciación entre lo que es el pañuelo y el hijab, porque no podemos utilizar ambas palabras de manera que sean sinónimos, ¿no? Hace muy bien la hermana en dejar esa diferenciación bien clara, ¿no? Porque el hijab es una cosa y el pañuelo es otra. El pañuelo es una parte de ese conjunto de la vestimenta. El hijab, el concepto de hijab, velo, el hijab es lingüísticamente hablando, literalmente hablando, es una cortina, una separación, una protección que se utilizaba antiguamente para separar entre las madres de los creyentes, las mujeres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y aquellas personas que entraban a su casa a la hora de dirigirse hacia ellas y no verlas directamente. Y luego esto es un ejemplo, del uso de esa y luego se reduce a lo que es el conjunto de la vestimenta y la filosofía de esa vestimenta, el comportamiento acorde a esa vestimenta. Insistimos siempre que no existe una vestimenta propiamente denominada como islámica, ¿no? ni para hombres ni para mujeres en el Islam, sino hay condiciones
de la vestimenta según la jurisprudencia islámica. Condiciones que cuando se respetan, tanto en hombres como en mujeres, se respeta el código de la vestimenta en el Islam. Esas condiciones son flexibles porque se adaptan al factor cultural, se adaptan al contexto geográfico, se adaptan al contexto social, siempre y cuando se respeten y se lleven a cabo. No hay que vestirse acorde a tal modelo, ni a tal sociedad, ni de tal manera, ni esto es más islámico que lo otro, ni esto es más puro, ni esto es más ortodoxo, ni esto es propio de las madres del profeta, de las compañeras del profeta Muhammad, de las madres de los creyentes mujeres del profeta o las compañeras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino son condiciones. Mientras se respeten, estés viviendo aquí o en Arabia Saudí, o en Marruecos, o en Pakistán, o en Estados Unidos, o en Dinamarca, es una vestimenta aceptada islámicamente. La hermana se tiene que preocuparse por esas condiciones y no por los modelos que lleven unas u otras, sobre todo los modelos importados de otras realidades ajenas a la nuestra, que sea una vestimenta respetuosa, decente, formal, que no determine las facciones del cuerpo, que no sea transparente, que no sea de un material ilícito, que no sea llamativa, que no sea propia de otra religión y no sea propia del otro sexo. Lo mismo se aplica, las mismas condiciones se aplican a hombres y a mujeres. Barakallahu fik. Esta pregunta nos la plantea un hermano diciendo lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, me gustaría haceros una pregunta porque tengo una controversia con un amigo que me dice que un hombre musulmán puede casarse con una mujer no musulmana y seguir haciendo ella su religión y que ello no es haram, es decir, con una cristiana o judía. ¿Es esto cierto o no? Pues sí, lamento contestar, hermano, porque está explícito en la... Lamento o me alegro también. A uno de ellos. Sí. Pues la aliyah en Surat al-Ma'ida está muy explícita. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Las mujeres del libro, aunque nuestros sabios a la hora de hablar del libro, pues siempre las cristianas y las judías son ilícitas para vosotros. Estas mujeres con las condiciones de recato, de la decencia, que no tenga relaciones, estas cosas que el Islam lo ha puesto. Y no ha puesto la conversión o dejar su religión para que sea el matrimonio islámico. No, sí, la aliyah es explícita. De ahí, poner una condición que la cristiana o la judía para casarse con un musulmán debe dejar su religión y abrazar el Islam, pues ya no deja de ser del libro, entonces tiene que ser musulmana. No, la aliyah es clarísima. Es explícita, claro. Y de esto es esta grandeza del Islam de reconocer al otro, porque hay ciertos valores que compartimos y esto es importante para, digamos, esta relación matrimonial porque se basa, aparte del amor y la aceptación mutua, hay valores y esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Además, la misma aleya o el mismo pasaje habla de dos cosas muy importantes desde el punto de vista social, ¿no? Que es compartir la comida, ¿no? Hace lícito la comida de los judíos y cristianos, con la excepción de algunos alimentos que son ilícitos en sí, por supuesto, y también el matrimonio, ¿no? Así son dos cosas muy importantes desde el punto de vista social. Sí, que reflejan la intención del Islam de normalizar, ¿no? la relación entre las diferentes religiones monoteístas, abrahámicas y establecer un código de convivencia, ¿no? Una religión que permite, ¿no? que nos permite casarnos con mujeres de la otra confesión, respetando, ¿no? Dando las garantías de que ellas puedan seguir, porque el Islam le prohíbe a la mujer musulmana no casarse con seguidores de otras confesiones que no sean musulmanes, porque no tenemos las garantías de que ese hombre no musulmán va a respetar su creencia, no le va a obligar a que cambie de religión, va a respetar la cuestión de la educación de los hijos, pero en el Islam el hombre musulmán a la hora de casarse con una judía o con una cristiana
practicante, que cree en los fundamentos de esa religión, la obligación. y tiene una decencia, tiene un recato, tiene una práctica religiosa, tiene la obligación de respetar su idiosincrasia, su práctica, su confesión, la práctica religiosa, los ritos, y no tiene la obligación ni tiene el derecho de obligarla a que cambie de religión. Tenemos el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se casó tanto con una copta y una judía, que acabaron convirtiéndose al Islam por su propia voluntad. Una de ellas ha sido la madre de uno de sus hijos, que es Ibrahim, radiyallahu anhu ardah, y una Safía, que era judía y se convirtió al Islam, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no les obligó en ningún momento a que cambien de religión. Lo que hay que tener en cuenta son los detalles, ¿no? Las condiciones de ese enlace matrimonial. No cualquier no musulmana, y tomarlo como un permiso para casarse con cualquiera, sino son mujeres que observan su religión, y hay factores en común, hay puntos en común, hay muchos lazos de creencia, de valores, de prácticas religiosas que vienen a ser las mismas en prácticamente todas las religiones. Y luego pensar en las dificultades o los obstáculos culturales, sociales, que suelen ser motivos de problemas y digamos, divorcios o problemas de la educación de los hijos. No simplemente tomarse el permiso como un permiso abierto, sino también tener en cuenta que el enlace matrimonial es un proyecto de vida, es un proyecto de educación de los hijos. Hay que tener en cuenta la compatibilidad, hay que tener en cuenta, digamos, la equidad, digamos, en la formación, en la clase social, en la cultura, en el imaginario popular, etcétera. Barakallahu Fik, por la explicación. Dos preguntas que nos llegan acerca de dos temas. Ambas palabras son, digamos, préstamos del inglés, el leasing y el lifting. Nos preguntan acerca del leasing, que es, digamos, la compra de coches especialmente, como un alquiler con opción a compra, ¿no? Se va pagando mensualmente una cantidad hasta llegar después de 5 años, 3 años y pagar una cantidad más alta, ¿no? No sé si me equivoco. Se trata de eso verdaderamente, que es un contrato de alquiler con opción a compra. El leasing es un contrato de alquiler que pasado un tiempo acordado entre ambas partes, se convierte, digamos, en una posesión ese producto. Hay condiciones, ¿no? Primero, para que sea un alquiler con derecho a compra, la acción financiera, la transacción financiera debe estar basada sobre varios puntos. El primero de ellos, que ese producto vendido, que ese producto cedido en alquiler y luego se va a convertir en mulk, en una posesión, digamos, una propiedad, perdón, tiene que estar en posesión del vendedor, tiene que ser una propiedad del propio vendedor. Que no sea una transacción financiera a través de intermediarios bancarios o financieros, ¿no? Sí. Una entidad financiera que presta el dinero, que compra el coche, que paga, perdón, el importe del coche, el valor del coche al concesionario, y luego lo fragmentas a través de pagos al inicio como alquiler hasta llegar a un punto y se convierte en una venta al final o no. No, tiene que ser un producto directamente con el concesionario y que no implique unos intereses en las cuotas, sino un interés fijo que se marca desde el primer momento o en los plazos, ¿no? Vas a pagar 300 euros cada mes, pasados los 5 años, o saldas el resto del importe del valor o devuelves el coche o se renueva el contrato de alquiler. Hay otras condiciones, es en el momento de quién asume los daños, quién asume los problemas que puedan surgir en ese propio producto, las averías, etcétera. ¿Quién llevaría asegurado de alguna manera? ¿Quién pagaría los daños de ese producto si él
el que lo alquila o el inquilino. Ahí hay reservas de ciertas escuelas jurídicas que ponen como condición que mientras no pase a la propiedad del arrendatario, todos los daños y todo el seguro, etcétera, tiene que estar de parte de quien posee, de quien lo tiene en propiedad todavía, ¿no? El que lo usa, ¿no? El que lo usa. Barakallahu fik por esta explicación. La otra pregunta que nos plantean es acerca del lifting, ¿no? Que es una operación de cosmética, de belleza. ¿Qué dice el Islam acerca de eso o qué opinión existe acerca de esta operación, ¿no? Y hablamos, si quieres, hermano Taufik, ya que nos quedan pocos minutos, acerca de las operaciones también cosméticas de estética en general, ¿no? Esto es importante, la verdad. Esto de la estética, pues siempre hay dos lecturas o dos entre una extremista y otra quizás... El exceso y el defecto. El exceso y el defecto. En un hadith tan hermoso y bello nos dice nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah es bello y ama la belleza. Entonces, ser bello y amar a la belleza desde todo lo que Allah ha creado forma parte de nuestra identidad como musulmanes. Sí, es señal de una naturaleza, digamos... Y de ahí debemos ser sana. bellos en nuestros comportamientos, en nuestros dichos, en nuestras casas, en nuestras calles. Este concepto de la belleza los propios musulmanes lo tienen muy mal, yo creo. Sí, algunos musulmanes. No yo creo que debemos recuperar algunos por supuesto, no debemos generalizar. Así es. Pero yo creo que el musulmán, por ser musulmán, ya por definición debe tener este concepto de Allah es bello y ama la belleza. La estética. La estética es importante. Las modas de ciertos fenómenos sociológicos, de cierta cultura, de culto al cuerpo, que últimamente ha invadido no solamente a todo el mundo, ahí el Islam pues matiza ciertas cosas. Si hay un daño físico, incluso moral, con una decisión de un médico jurado, y el Islam evita cualquier daño. Sí. Pues si la persona, en este caso, pues para evitar un daño físico o moral psicológico, le causa psicológico, le causa cierta molestia, y ocurriendo a un facultativo médico, en este caso estético, en este caso no hay ningún problema, islámicamente está permitido. Pero en el otro, digamos, extremo, solo por gustos, modas pasajeras y tendencias de pertenecer a una tribu para estar un poco con la moda y la cultura de culto al cuerpo, ahí el Islam ya pone esos límites. Ajá. Es decir, si una persona, por ejemplo, sufre un accidente cualquiera y quiere llevar a cabo una operación porque el daño sufrido físicamente también le conlleva un sufrimiento moral, psicológico, etc. Entonces, en ese caso, sí se puede llevar a cabo una operación de estas características. Hay que separar entre dos cuestiones, las necesidades médicas. Toda operación, toda cirugía, toda intervención quirúrgica que sea por razones médicas, para mejorar la salud, para curar una enfermedad, para recuperar una movilidad, para, digamos, corregir alguna deficiencia que tiene connotaciones médicas, que tiene implicaciones médicas, eso es legítimo, si no es obligatorio para los casos que lo precisan. Aquella persona que solamente tiene la opción o la alternativa de la cirugía para curarse de una enfermedad, una dolencia o por razones médicas, por necesidad médica tiene que recurrir a ello, tiene la obligación de hacerlo. Luego por necesidades estéticas, ¿no? Ahí hay que matizar el aspecto de los complejos, de los daños psicológicos, digamos, el obstáculo social a la hora de tratar con los demás, y mejorar la imagen, sentirse también a gusto con uno mismo, sin exagerar y sin caer, digamos, en esa banalización, ¿no? del cuerpo humano y de seguir las tendencias y querer luchar con la naturaleza humana de no envejecer nunca, de estirar la piel hasta niveles en vez de que sea por estética, ya se convierte en algo totalmente desagradable, ¿no? Y ahí está. Eso el Islam lo trata como
con muchísima sensibilidad, con muchísima delicadeza, porque de ello se trata, digamos, los sentimientos de las personas, los complejos sociales, los complejos psicológicos que puedan producirle a algunos, y tienen la puerta, inshallah ta'ala, de recurrir a esas alternativas sin ningún problema, matizando y siempre consultando tanto a los facultativos y como a los expertos religiosos para los casos específicos. Barakallahu fikum por esta explicación. Hay algunos casos, digamos, de personas que se han cambiado de color de piel, incluso han llegado a unos extremos que, lógicamente, desde el punto de vista islámico, no es aceptable. No es aceptable porque ya entramos en la alteración de la creación divina. Barakallahu fikum por todas las explicaciones. Hemos quedado sin tiempo, simplemente agradeceros a los dos las explicaciones y las aclaraciones que nos han ofrecido, y a ustedes también pues agradecerles el habernos seguido hoy lunes. Inshallah nos vemos el jueves que viene con más consultas islámicas. Hasta entonces, Assalamu alaikum wa rahmatullah. في عام 2009 عامنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين